Lo digo porque así me ha sido transmitido verbalmente, no puedo aseverar que es real. Sin embargo, las personas que me han dicho son para mí víctimas de toda la confianza. Pasa el tiempo ya, el judaísmo aparentemente queda sepultado en Costa Rica. Pero un siglo después, en 1821, Costa Rica, sin quererlo, de repente se ve en la Estado soberano, independiente. Y en 1823, 2 años después de que recibe realmente menos tiempo, solo que el primer padre con unas terminales ya eso ya no es coincidencia, ya eso no puede ser posible. En ningún país de Occidente sucede algo así. Es decir, con la Revolución Francesa y la Revolución Norteamericana, que son a finales del siglo XVIII, comienzan todos estos movimientos revolucionarios, sí, claro, y aparecen los escudos con el gorro frigio, simulando la Revolución Francesa. Aparecen eventualmente, creo que en el escudo de Chile, una estrella de 5 picos. Pero solamente en Costa Rica se atreven a poner una estrella en un fondo blanco, inmaculado, una estrella de 6 picos. Eso ya es mucha. Eso es decir, el que no entendió en ese momento el mensaje ya no lo entendió nunca. Estaba declarando el primer estado judío soberano en América Latina. ¿Cómo comprobar algo de eso? Aparte de lo que ya hemos mencionado, de la bandera, en este libro, que es escrito por un individuo bastante serio, o sea, no es común cuando escribe a los contestadores, él, como es un tipo, sí, efectivamente es descendiente de judíos ashkenazim, pero es un hombre sumamente cuidadoso en lo que dice, en lo que escribe. Es un honesto intelectualmente. De manera que, para decir lo que a continuación les tiene que tener bases sólidas. Dice así: están hablando de las familias ricas de Costa Rica, del poder económico. Entonces él dice: estas consideraciones conducen a especular sobre la teoría según la cual gran parte de los primeros colonizadores habían sido judíos de origen separatista. Con una nota 1, Gonzalo Chacontrejos, Costa Rica distinta en Hispanoamérica. San José, Trejos, 1961. Páginas de la 7 a 32. Con el objeto de situar esta inquietud en su propio contexto, se examinan someramente algunos episodios de la historia de los judíos. Él hace más o menos su explicación y comienza a mencionar, por estas razones, del siglo VIII al XIII, los judíos de España desempeñaban un papel esencial en la historia de ese país. Su posición privilegiada hacía un fuerte contraste con la de sus congéneres en los demás países de Europa. Los barrios judíos de Sevilla, Córdoba y Granada, por ejemplo, conviene recordar que los colonizadores de Costa Rica conocerían sobre todo la Andalucía, eran los más elegantes. Los cristianos rivalizaban entre sí para comprar sus lujosas residencias.
Fue así, bueno, aquí saltamos un poquito. Los conversos, no obstante, lograban ocupar los más altos puestos aún en la Iglesia Católica, en donde se observan obispos y arzobispos de origen sefardita. Lo mismo se aplicaba en la corte, en donde la mejor amiga de Isabel la Católica, la marquesa de Moya, fue una conversa. Así, los conversos disfrutaron de bastante prestigio y por esto los reyes católicos aceptaron de mala gana el edicto de expulsión de los judíos en 1492 y su consecuente emigración masiva. Los más ricos se trasladaron a Holanda y luego participaron en la colonización holandesa del Nuevo Mundo, especialmente en Nueva York, Brasil y la Gran Bretaña. Los siguientes son algunos apellidos sefarditas de Nueva York: Castro, Coronel, da Costa, de Acosta, da Silva, de Fonseca, de León, de Pisa, de Sola, Franco, Girón, de Andrada, Enríquez, Gómez, López, Maduro, Méndez, Mendola, Moya, Pacheco, Pereira, Solís, Rivera y Torres. Muchos son corrientes y conocidos en el pasado y el presente de Costa Rica. Y por lo tanto, parecía muy posible que muchos colonizadores costarricenses sean descendientes de Rica. El señor Gonzalo Trejos Chacón, que vengo aquí una fotocopia de su libro, menciona apellidos judíos sefarditas comunes en Costa Rica desde el descubrimiento y la conquista hasta hoy. Acosta, Aguilar, Alfaro, Álvarez, Arias, Bejarano, Boza, Gómez, Calderón, Calvo, Campos, Carazo, Cardoso, Carmona, Carrillo, Carvajal, Castro, Conejo, Cordero, Córdoba, Cruz, Chacón, Chávez, Dávila, Díaz, Robles, Domínguez, Durán, Enríquez, Espinosa, Esquivel, Fernández, Flores, Fonseca, Franco, Gallegos, García, Gómez, González, Guardia, de la Guardia, Jiménez, Guzmán, Hernández, Herrera, Huente, Iglesias, Jiménez, ahora no me escrito, Lara, León, Lobo, López, Loría, Machado, Maduro, Maldonado, Marchena, Medina, Méndez, Mendizábal, Mendiola, Mesa con S, Mesa con Z, Molina, Montealegre, Monterrosa, Morales, Moreno, Montero, redactor Morán, Navarro, Nieto, Núñez, Ocampo, Ortiz, Pacheco, Pardo, Peña, Peralta, Pereira, Pérez, Piedra, Pinto, Pisa, Polini, Porras, Prado, Ramos, Ricardo, Rivera, Robles, Rodríguez, Rojas, Luis, Salas, Salazar, Sánchez, Sancho, Santos, Sazo, Segura, Silva, Soler, Solís, Solórzano, Soto, Toledo, Torres, Valle, Valverde, Varela, Ventura, Vega, Villafranca, Villalobos, Villasanta, Villavicencio, Celedón. Cualesquiera costarricenses con alguno o algunos de estos apellidos, aunque no los lleven ellos, sino remotos abuelos, pueden y deben sentirse orgullosos de la noble sangre y la herencia de la por otro lado, en este periodo, complaciendo a Germán Salas, que me pedía bibliografía, este es un manual enciclopédico judío escrito por Pablo Link, publicado en algunos años 1950 en Buenos Aires. Y entonces, ¿tienen paciencia para escuchar? Sí. Estoy fascinada. Les voy a decir unos cuantos apellidos adicionales que aparecen en esa lista. Avendana, que posteriormente se convierte aquí en Avendaño. Incluso les voy a decir algo, los apellidos separadíes que están mencionados en este libro son exclusivamente de personajes de mucha relevancia histórica. O sea, no aparece en la totalidad de los apellidos separadíes, pues sí los hay en otros libros. Aboab, que se llamaba realmente
que nace en Castro de Aire, Portugal. De ahí aparece entre Castro, que posteriormente pasa a convertirse en Castro. Vamos a ver, Acosta, la Acosta, y en Costa Rica, pues obviamente la costa es abundantísima. Ese no surgió de ese obispo que vino en Nicaragua, surgió definitivamente. Aguilar, y entonces ahí Aguilar lo encontramos de la siguiente manera: Diego de Aguilar, en realidad se llamaba Moisés López Pereira, que nace en Madrid en 1700 y muere en Londres en 1350. Grace de Aguilar nace en Londres en 1816, muere en Frankfurt de Main en 1847, poetisa muy fecunda en Inglaterra. En sus obras se ensalza el martirio de los marranos y de la República. Una sección del New York Public Library y luego Moisés Rafael de Aguilar. Como ya se ha visto, no estudio, pues está muy raro, ¿no? Ya les voy a leer un anuncio de Dios, ustedes se van a quedar hablando solos. Hernando Alonso. Luego aparece otro, Alonso Núñez de Herrera. Y no solamente aparece de Herrera, sino que además, el más importante de los Herrera resulta ser Abraham Juan Herrera. Es un poquito de todo esto, además está documentado con base en obras de Amador de los Ríos, de Toribio Medina, de Bonislao Levín, todos historiadores de primer orden que se han dedicado a seguir todas estas huellas por donde quiera que han aparecido. Son todos absolutamente fiables. No bien perseguidos, así que discúlpenme si tengo que hacer un poquito de silencio para ubicar los apellidos que yo conozco. Ávila, incluso este señor Ávila aparece con el nombre Eliezer Ben Samuel de Ávila. Un poco difícil que no sea perdido. Bueno, Baena, en algunos lugares pasa de llamarse Baeza. Barrios, tenemos a Daniel Leví. Barrios, nacido en Montilla, España, en 1625, fallece en Amsterdam en 1701. Poeta, historiador y capitán marrano. En Liorna, Italia, volvió al judaísmo. Escribió literatura e historia judía sefardí, poesía, pero posteriormente partidario de Shalkatsky. Para su novela. Para su honestidad. Bueno, aquí tenemos a Arturo Carlos de Barros Paso.
quiera que este Barros Basto se encuentra incluido por los 100 costados que puede tener. Bejarano o Berjarano, en este caso lo pone Berjarano Jaime, nacido en Bulgaria. Estamos a mirar este siglo, fallece en Constantinopla en 1931. Estamos hablando de gente más cercana. Velasco con B, Abraham Oavi Velasco. Nacido en Londres en 1797 y falleció en 1830, pugilista de peso liviano, campeón en 1817. Luego aparece David Velasco, actor y escenógrafo también en Estados Unidos. Y Velasco, apellido marrano muy difundido en Latinoamérica, también Velasco, con V y con C. Belmonte o Bello Monte, Isaac Núñez Belmonte, Jacob Israel Belmonte. También apellido marrano y sefardí muy difundido en América. Bueno, Ben David, que posteriormente se convierte en Benavides. Benveniste, que ya es un poco más sefardí, más italiano. Bernal, Maestro Bernal o Maese Bernal, Tortosa, España, siglo XV-XVI, marrano médico de la primera expedición de Colón. Y con Colón nos vamos a llevar un poco de sorpresas. Realmente, creo que la mayoría de los que venían ahí en ese primer viaje eran rubios. Buenaventura, también el Ventura, que es un poquito separado. Luego Vega o Veiga, vecino, Guillén, que no aparece en la lista de acá, pero que hay bastantes en Costa Rica. Fernández, Méndez de los Remedios, López Ulloa, comienza, hay muchos apellidos que son de origen portugués. Aquí el Ulloa es U-L-H-O-A, que degenera en el español como Ulloa, se pronuncia igual. Lo mismo que ocurre con Peña. Originalmente el Peña aparece en Portugal con P-E-N-H-A, se pronuncia Peña, entonces al incorporarse a América Latina pasa a llamarse Peña o Núñez. De Paz Rodríguez, Gaspar Díaz Herrera de Lisboa, ya entre el Díaz y entre el Herrera, que es el Herrera. Estamos apenas en la B. Estamos en la C de Cáceres. Como les dije anteriormente, Cáceres es la ciudad principal de Extremadura. Aquí lo ponen como familia sefaradí en México, Holanda y en Inglaterra en los siglos XVI y XVII. Simón de Cáceres murió en 1604, comerciante y estratego. Aconsejó a Cromwell la fortificación de Jamaica, ofreciéndose para la conquista de Chile con jóvenes correligionarios, que antes fue desechado. Luego viene
Calderoso, David de Calderoso, que luego pasa a llamarse Calderón. Viene de la caldera, es algo caliente. Cardoso, Cardose, es un apellido que todavía anoche tuve el gusto de conocer a un señor que conoce el apellido, un viejo profesor, Cardoso. Curiosamente sí me habló de que es un apellido compuesto, el Cardoso, se llama, hay dos, de hecho, en el caso de ellos, de este señor, es Yeshurún, Jesurún Cardoso, y el Jesurún, en este caso, representa la identidad de casta, no es Cohen, no es Levi, es Israel, pero como el otro nombre de Israel es Yeshurun, entonces los Efraín adoptaron eso como un apellido marrano, simplemente Jesús, sonaba muy bien a Jesús o algo parecido, lo adoptaron y los novelistas hasta sus días. Carmona, familia sefaradí de banqueros en Turquía del siglo XVIII al siglo XX, apellido muy difundido en países de inmigración sefaradí. Creo que Carmona es bastante importante. Carvajal, bueno, Antonio Fernández Carvajal era también conocido como Abraham Israel, nacido en Rondón, Portugal, en 1990, nació en Londres en 1949, C. de Carvajal, nacido en España en 1996, Ciudad de México en 1996, sobrino de Luis de Carvajal y de Puebla, que fue el conquistador, colonizador y gobernador de Nuevo León, marrano, judaizante, con autorización de Felipe II, por 100 familias, su condición de no investigar sobre él. Reconciliado y desterrado por la Inquisición, su madre y 3 hermanas fueron quemadas en Ciudad de México en 1574. Castro, familia sefardita de sabios, escritores y médicos en Alemania, Holanda, Inglaterra, Egipto, Turquía, Italia y América. Baltasar Orobio de Castro, que es uno de los más importantes. Henry Castro, nacido en Francia en 1726, murió en México en 1831, propulsor de la colonización en Texas. María Francisca Ana de Castro fue la última víctima quemada por la Inquisición en Lima en 1736. ¿No están aburridos? No. Bueno, en el caso de Colón, aquí aparece algo muy interesante. Yo no sé si ustedes han visto alguna vez lo que era la firma de Cristóbal Colón. Aquí está, la interpretación de qué significa las 3 S y una A en el medio. Entonces, dice así: firma de Colón. El profesor M.B. Amzalak interpreta las 4 letras superiores como acróstico de Sanctus, Sanctus, Adonai, Sanctus. Kadosh, 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 Adonai, Sebaot. Y aparece X, N, Y, también debajo de ese acróstico, como equivalente fonético de Shema, palabra inicial de la más conocida oración hebrea.
X, M y Y. Si ustedes se ponen a ver bien en hebreo cómo se escribe Shema, sería realmente, es decir, haría completamente, se completaría el ciclo. De manera que esto de Colón no es casualidad con el ducado de Veraguas de que elijan un cierto territorio donde el ducado de Veraguas como colchón, y ahí no pasa la iglesia, porque ahí es territorio segregado. Entonces lo que sigue puede estar completamente unido para la organización de la iglesia. Esto es lo que viene a facilitar que a mí decir que afirmar realmente categóricamente ese origen separadí de los costarricenses. Estamos hablando de números altos, estamos hablando realmente de cifras muy importantes, porque estas 12 mujeres de Cartago pues eran prácticamente las únicas mujeres disponibles en su tiempo. Lo curioso es los apellidos que ellas llevan, porque de repente aparece una que se llama Ana de Pereira, otra se llama María de Espinosa, y entonces consiguen los apellidos hebreos y con quienes se casan también, es muy importante. Entonces, es todavía la continuidad del grupo separadí. Continúo un poquito más de los Costa y los Acosta que pasan Acosta, Benjamín Méndez, Emanuel Méndez y Da Costa, Joseph Méndez y Da Costa. Y Méndez pues, se va a seguir repitiendo en todo instante. Hay otros apellidos que no los tomo en consideración porque no los conozco en Costa Rica, por ejemplo, el apellido Cota, nunca lo he mencionado, por ejemplo, no los tomo en Francia. Bueno, aquí ahora, por ejemplo, la isla de Curazao, esto con relación a todo el asunto del cacao, los apellidos que aparecen en Curazao a partir de 1650 son Aboab, Chávez, Cupino, Enríquez, Cardoso, Jesulú, León, Marchena y Pereira, entre otros. Entonces, vaya, no hay cuestionamientos en el caso, incluso pues, la sinagoga existe en Curazao, una joya y realmente data de esos años. El cambio pues, fue muy simple, o sea, era entre gente conocida. Da Costa, Da Silva, ya están mencionados, el apellido Daniel de Ronda, o de Ronda Sol, Da Piedra, es decir, que de hecho da origen a Piedra, que tampoco se menciona en la lista de Chacón Treos, porque también hay una serie de transformaciones de los apellidos para hacerlos un poquito más cristianizados, por lo menos más hispanizados. En República Dominicana los primeros judíos llegan en el siglo XVI y XVII, fueron marranos de los de Brasil, que desaparecieron. Apellidos como Cohen, Levi, López, Peña, etc. existen hasta hoy entre familias cristianas. También hay un apellido judío antiguo. Enríquez y Carvajal, nieto de judíos, fue el que escribió La hija de Herrero. Luego
encontramos a Enrique Enríquez de Paz, también conocido como Antonio Enríquez Gómez. Ya estamos consolidando apellidos que se van a ir repitiendo de forma constante en la historia costarricense. Es curioso que las informaciones que poseen las enciclopedias judías sobre Costa Rica no mencionan todas estas cosas, y deduzco que pues, fueron informaciones aportadas por los primeros ashkenazim que llegaron acá, que desconocían por completo la existencia de judíos en la ley. De hecho, eso fue lo que a mí, por ejemplo, me inclinó la balanza mía a investigar. En un momento determinado, alguien se presentó ante mí diciéndome que era paisa. Yo no lo conocía, yo venía de una familia, provengo de una familia ashkenazí, fundadora prácticamente de la comunidad judía actual. Y entonces mi abuelo me dijo que no había más judíos, pero que hablaban yiddish. Entonces, solamente los que teníamos apellidos raros se tuvieron ser judíos. Entonces a mí me llamó mucha atención, incluso pues esta persona posteriormente se identificó con el apellido Maduro, me llevó donde un tío suyo y me hizo conocer el árbol genealógico de su familia. Y ya eso, donde retrató enormemente un nuevo ángulo para mí era sorprendente. Estamos hablando pues, de los paradigmas que llegaron a principios del siglo pasado. Ya apenas empezaron a tomar posiciones después de la independencia de Costa Rica. Más de hecho, vale la pena mencionar, por ejemplo, que Juan Rafael Mora Porras, presidente de 3 periodos en Costa Rica, su fortuna, era un hombre muy rico, su fortuna se basaba tanto en la exportación de café como en ser socio fundador del primer banco que hubo en Costa Rica, que se llamaba Banco de Medina. Su socio era un señor de Medina. Bueno, Medina continúa siendo muy judío, que realmente el nombre es Medina, Medina, acortado a Medina. Una palabra judía. Continuaré. Herrera, con H sin H. Fonseca, y ya lo he mencionado, Ferrara, que luego se pasa a ser Ferrero y Ferretos. Viene la ciudad de Ferrara, en Italia, fue una ciudad donde se acumuló una enorme cantidad de judíos de la Inquisición. Una ciudad que dio tolerancia, incluso ahí es donde se hace la primera Biblia escrita en caracteres hebreos, pero latina. O sea, cuando uno la lee es todo español. Y la primera gran traducción de la Torá, Josefa, Franco, es interesante. Incluso aparece un tipo con el nombre Shlomo Enrique Franco. Estamos hablando ya muy recientemente, falleció en 1939, nacido en Trieste en 1881, profesor de anatomía patológica en la Universidad de Hebrea, director del Instituto Patológico e Histológico de Kansas. Así que por ahí vamos dando más cabos. Fresco, como te digo. Ignoro si vaya en Costa Rica,
que existe. Este ya proviene de Constantinopla, también en el presente siglo. Periodista ladino, tradujo muchos libros, también escribió Leo. Es un apellido separadí y marrano con Sudamérica. Hurtado, que pasa a ser Hurtado, que es también muy abundante por acá. Galante, García da Horta, ya tenemos el García en blanco, García de la es un siglo XV, XVI, marrano, fundador de la medicina ferrocarril. El problema que tiene un médico que tiene que estar viviendo la cara. Gabriel de Granada, como perdido, y Granado es judaizante, reconciliado por la Inquisición de México en 1642 a 45. Por su testimonio fueron quemadas su madre y varias otras personas. Bueno, ya para seguir Mesa y Pereira. Yo diría que pues, ya seguir leyendo tantos apellidos que nos van a marear. De todas maneras, cualquiera que tenga interés en averiguar su ascendencia, que tenga algo que ver con sus apellidos, con mucho gusto le daré una respuesta, si están en mi mano hacerlo. Enríquez. Bueno, y en el caso de Costa Rica, para seguir adelante, nos encontramos que posteriormente apenas se presenta el primer periodo histórico de cierto liberalismo. Lo primero que se hace es expulsar a los curas del país. Eso es muy interesante, sobre todo en un país de confesión católica. Estamos hablando del año 1870, un poco atrás. Es un gran atrevimiento. Por ese mismo tiempo surge el escudo del Colegio de Abogados, que es los 10 mandamientos, pero así al estilo completamente judío, con las letras en hebreo y con el león de Judá arriba. Eso ya también es un poquito muy delator. Y bueno, y entonces los judíos han tenido que ver en realidad con todo, con gran parte del desarrollo de Costa Rica, en gran medida el carácter sociológico del costarricense y antropológico del costarricense está definitivamente ligado a esa característica que fue la que fundó el país. En primer lugar, aquí no vinieron los grandes latifundistas, los grandes terratenientes, porque ni había tierra, ni había quien se las trabajara. El que vino acá, vino con boleto de venida, no había boleto de venida. El que vino aquí, vino, se sabía que se iba a quedar exiliado. Y lo que hizo fue muy simple, tener el mínimo contacto con su vecindario. Entonces se aisló en pequeñas finquitas en las montañas, creció su familia. Si sabía de alguna otra familia que estaba en las mismas circunstancias, lo que hacían era arreglar el matrimonio, como se sigue haciendo hasta el día de hoy en muchas familias de este país. Y todo quedaba resuelto entre familias. De manera que el gene o los genes siguieron transmitiéndose y muchas características
biológicas de los costarricenses están vinculadas a las características generales de los paradigmas, ciertas enfermedades. Incluso, pues, en ese sentido me tocó colaborar con un estudio que se hizo en los años 70, patrocinado por la Universidad Rothschild de Roma inglesa y la Universidad de Tel Aviv, la Escuela de Medicina, dirigida por el doctor Halpern, sobre características pues, biológicas del ser costarricense y de otros países centroamericanos. Curiosamente, pues el costarricense es el que más cercano estaba de todas las características generales. Lo más vinculado o vinculante, digamos, con las familias de Curazao, de Aruba, de San Tomás, de Barbados, de Surinam, ciertas características que se encuentran con mucha frecuencia, digamos, el fenotipo, la nariz grande en muchos casos, sobre todo en regiones un poquillo aisladas, en las montañas, en el lado de la costa, Palmichal, la Barcia, zonas que quedaron aisladas, efectivamente. Uno encuentra ese tipo de nariz aguileña, ojos casi que miopes, mirando hacia el centro, hacia la nariz, una forma característica de pelo, un color de piel muy determinante y además pues su forma expresiva, porque se encuentra realmente en el idioma de los conchos costarricenses, que lamentablemente ha casi que desaparecido, se encuentran muchas características morfológicas del ladino. Hay demasiadas cosas. Por ejemplo, ¿por qué al pico le dicen pico? Porque se acostumbró a decir el diminutivo pico con todo. Y si uno agarra, por ejemplo, el romancero ladino, se encuentra con todo ese pico, chiquitico, pequeñitico. Y eso es una característica, es decir, yo no sé si lo explico, lo dimos nosotros o nos lo impusieron los vecinos centroamericanos. Yo más deduzco que fueron los vecinos centroamericanos los que nos pusieron el pico, porque realmente el costarricense concho, el campesino, utilizaba única y exclusivamente ese diminutivo pico para todo. Así como en algún momento en que el chunche reemplazó todas las formas verbales, todo era un pico. Y eso es totalmente característico del ladino. De manera que yo creo que no hay que salirse de la formulación matemática de que 2 más 2 efectivamente son 4 para darse cuenta de que el costarricense tiene capacidad de sentir. Antes de terminar, sí les pediría que hiciéramos un minuto de silencio para recordar a toda esa gente que fue perseguida por la Inquisición, fueron víctimas de las llamas y las tormentas. Amén. En realidad, bueno, de la comunidad judía costarricense, el ashkenazí sobre todo, el interés por este tema no ha sido tampoco que le dan importancia, ¿no? Algunas personas que le han tomado cierta importancia y han querido de alguna manera profundizar un poco más, pero
diría que más ha mostrado interés, ¿no?, en la comunidad reformista sobre el tema, tal vez porque haya un poco más de apertura y de conocimiento. El problema es que tenemos que partir de una premisa que es real, triste pero real, y es que el judío ashkenazí que vino a Costa Rica hace 50 años era un hombre totalmente ignorante, o sea, no conocía nada respecto de lo que había sucedido en el resto de Europa con relación al judaísmo. O sea, el judío de Polonia pues había estado completamente aislado, venían de pueblitos que ni aparecen en los mapas. Entonces, hubo gente que estaban completamente limitados en conocimientos. Entonces, el tema del sefaradí no fue un tema, ni sigue, ni lo continúa siendo, de importancia, porque para ellos primero estaba la supervivencia. Además de que había el orgullo ese de que solamente el yiddish era característico del judío. Ellos no podían imaginarse un judío con un apellido español y que hablara español perfectamente. Nunca habíamos escuchado el ladino. El ladino por primera vez comienzan a conocer un poco los judíos ashkenazim cuando se funda Israel y vienen los judíos de Salónica, vienen los judíos de Sarajevo, y vienen los judíos de todas partes, y vienen consigo arrastrando todo ese caudal cultural ladino. Entonces, de repente, pues hay un choque muy fuerte, porque no es el judío oriental, o sea, no es el mal llamado sefaradí que viene de las naciones árabes, que viene de Irak, Irán, Siria, Egipto, que desconocían por completo también la existencia del sefaradí. Hay un mal llamado sefaradita de todo aquel que no sabe que no sé. Pues no, eso no es así. Sefaradí es exclusivamente el que vivió en España, se salió de España, de su descendencia, que van transmitiéndose generación a generación, tanto de la lengua de la isla, como sus canciones, sus leyendas, como sus cuentos, que son bíblicos. De manera que, no, el más bien lo ha mostrado la gente que ha venido del exterior, que ya viene con un conocimiento un poco más amplio, son gente más enciclopedista, más humanista, y sí han visto con mucho interés el tema de acá. Costa Rica llama la atención. En el caso de Israel, realmente pues volvimos a lo mismo. Los que informaron en su momento dijeron no, en Costa Rica no ha pasado nada, y hay unas familias Sasso, Pisa y Maduro que dicen ser judíos. Punto. Nada más. A nadie se le ocurrió, por ejemplo, ir a revisar el cementerio de extranjeros, como hice yo, y de repente encontrarme la sorpresa de que era un cementerio judío. Muy bien, ¿y esto qué? No es posible que un país tan católico como se decía, haya un cementerio judío aprobado por el gobierno en 1850. Hay algo que no calza. Todavía en 1850 Costa Rica no había eliminado nada de ninguno de los acuerdos que establecían el Tribunal de Inquisición. Es más, hasta el día de hoy, Costa Rica no ha rechazado la existencia del sacrificio. Pero en cualquier momento se le puede avanzar en la cuando se ofrece el mismo día. Entonces, yo creo que... Pero es un tema que de pronto ha cobrado importancia. O sea, la nueva generación ya comienza a hablar de todo. Curiosamente,
donde pasa las cosas del boomerang. De repente todo el mundo ahora ya se recuerda de Escazú, de las brujas, todo el asunto, y nadie sabe que el que anduvo husmeando todo eso y atando cabos fui yo. Pero que tenían a contármelo a mí, como descubrimientos ajenos. Me parece también, yo respeto, pero muchos años me he pasado yo buscando todo esto. A propósito de la bruja de Escazú. Realmente aquí se llama, la gente de Escazú le dicen brujos en general. Ahora, realmente todo esto era femenino. Siempre se ha hablado de brujas. Y esto surge como respuesta al hecho de que cierto día de la semana, la gente que no era del pueblo y que sí eran cristianos practicantes, llegaban y veían que las mujeres comían acertadamente a cierta hora y claro, estaban con ventanas abiertas todo el mundo y en ese entonces y las señoras ponían ante blancos y bonitos velas donde estaban haciendo cosas raras con sus manos, se tapaban los ojos y decían cosas que no se podían entender. Y entonces decían que está haciendo brujería. Y de ahí vino el mote de brujas, tanto para Escazú como para Cerrito. En todos lugares se da lo mismo. Incluso, pues, me queda hasta nuestros días el tema de las brujas. Pero además de eso, en una tradición literaria costarricense, por ejemplo, aquel famoso cuentecito de lunes, martes, miércoles, sí. Luego es premiado el tipo que dice jueves, viernes, sábado, sí. Y cuando aparece el otro que viene sale con el domingo 7, entonces más bien le ponen el cuello, le quitan todo. ¿Por qué razón la semana esas brujas la llenan nada más que hasta el sábado? Ahora, de todo esto que se ha hablado, en el momento en que este señor obispo de Nicaragua, toma la determinación de exigirle a los costarricenses vivir alrededor de la iglesia, queda una institución que es curioso, nunca hasta que se me ocurrió mirarlo, nadie me había mencionado que pudiera hacer. Y es que prácticamente el 99% de las iglesias construidas por costarricenses están ubicadas de la misma forma que las sinagogas del mundo. Pero si costarricenses iglesias en todo el mundo, todas las iglesias de este país, hablo con las excepciones de algunas construidas por españoles que continúan la ley, tienen su ingreso por el lado oeste y su altar hacia el lado oeste, mirando a únicamente. Nada, ni Nicaragua, ni Panamá, ni México, ni Guatemala, nada. En México la gran iglesia de la Virgen de Guadalupe que está mirando al norte. Y en Lima no hay una sola iglesia que esté mirando al este, ni en Quito. La excepción es Costa Rica. ¿Qué razón? Yo deduzco que fuera venganza contra este obispo. Fue el lenguaje secreto
Solamente un judío puede darse cuenta de eso. Nada más. Solamente el que ha estado en una sinagoga y sabe que los rezos tienen que ser mirando a puede entender que aquí hay algo raro. La iglesia privada, mira, ¿sí? La catedral metropolitana, la iglesia de la Merced, la Soledad del Carmen, la Dolorosa, San Rafael de Heredia, todas. O sea, las excepciones que yo conozco, son pocas, son la iglesia de los capuchinos en Cartago, que fue hecha por capuchinos españoles, que es así, mira, hacia el sur. Entonces ya uno dice, bueno, hay las excepciones que confirman la regla. Pero la regla es hacer la iglesia como una sinagoga. La diócesis también. La diócesis también. Sí. O sea, y no son casualidades, todas las de Cartago, con excepción, ya digo, de los capuchinos, todas las demás, la Basílica de los Ángeles está mirando igual. Eso llama mucho la atención. Realmente, porque es la excepción a todo el resto del mundo católico. Entonces, ya, ante eso no se puede ser. Ahí no hay casualidad. Ni hay casualidad de la banderita primera del país, ni hay casualidad de muchas otras cosas. Por más que intenten borrarlo, por más que intenten decir que nada, que fue obra del azar, no hay nada aleatorio de eso. Esto ocurrió porque así lo decidieron. Y los arquitectos que diseñaban esas iglesias sabían perfectamente bien lo que estaban haciendo. Sí, no, obviamente. Es más, cuando Costa Rica tiene la primera bandera, ni siquiera existía el movimiento sionista. O sea, no había ni siquiera